7:09 a.m, nos vamos a plantear y a pintar y a conocer el cuadro de situación. Y ahora, en Radio Informe 3, Sergio Berenstein, el editorial. Porque estamos transitando, por supuesto, un mundial que concita nuestra atención, pero ya ayer, en los festejos por el Día de la Independencia, y en los discursos, y en las declaraciones, y en la toma de posición que empezamos a ver, que se empiezan a manifestar ya públicamente, se empieza a sentir algo de lo que es la expectativa electoral para el 2027. Y en ese contexto parece cada vez más difícil el poder hablar, o al menos que avance la reforma electoral que impulsa el gobierno nacional. Este es el planteo que nos está haciendo Sergio Berenstein. Nos va a invitar a reflexionar sobre estas complicaciones o este derrotero difícil que tiene por delante la reforma electoral impulsada por el gobierno de Javier Milei. Sergio, te escuchamos. Hay una máxima en la política, Vero, que dice: no inicies proyectos que no vas a poder concretar. ¿Por qué? Y porque demostras debilidad. Claro, cuando uno está en la oposición presenta cosas en los poderes legislativos que a nadie le importa, quedan siempre en una especie de lista de deseos, ¿verdad? Y si no hay acuerdo o alguien que impulse esto desde las mayorías, queda en la nada. Pero los gobiernos en general son muy prudentes antes de enviar proyectos que, claro, no tienen previamente un trabajo de persuasión, de consenso, para, claro, no quedar en debilidad, no quedar mal posicionados, ¿no? Porque expresa en todo caso mucho de aislamiento, de falta de política, enviar cosas que quedan a nada. Sobre todo en áreas que implican cuestiones centrales en cómo se distribuye el poder, como las reglas electorales. ¿Qué son las reglas electorales, Vero? Y la forma en la cual votamos, temas como lista sábana o boleta única, a veces la manera en la cual se distribuyen los legisladores, es crucial. Es cómo se transforma el voto en poder real. Claro. El mecanismo, lo que media entre la voluntad popular, que es el voto, y cómo se distribuye el poder luego en los cuerpos colegiados, es el sistema electoral, es fundamental. Claro. Entonces, cuando estás discutiendo eso, que es tan sensible, sobre todo dentro de la política, y la tarea de consenso debe ser aún más intensa, porque siempre son cosas que son más complejas de lograr, ¿no? Sí, porque además afecta más intereses, Sergio. Y lógico. Claro. Porque efectivamente el gobierno lanza esta idea, que no es nueva, ¿no? De anular definitivamente, o tal vez por única vez, o por lo menos cambiar el régimen de primarias abiertas, simultáneas, obligatorias, y lo hizo de manera intempestiva. Lo hizo sin haber logrado previamente, no digo asegurarse los votos, porque esto siempre pasa, ¿no? Siempre tenés un terreno de incertidumbre, pero por lo menos una masa crítica de votos, como para, claro, cuando lanzas esto, tener un poquito de viento a favor. De mínima, Vero, tenés que convencer a los tuyos. Claro. Bueno, no pasó esto, ¿no? Esta iniciativa impulsada sobre todo por el carinismo, ¿no? Por el hada de Karina Milei, Lule Menem, Martín Menem, orientada fundamentalmente a quitarle a la oposición un instrumento de coordinación de cara a la selección de candidatos en las elecciones del próximo año. Bueno, fue presentada, fue lanzada sin efectivamente este trabajo previo. ¿Y qué está pasando? Que ni siquiera dentro de la Libertad Avanza hay un consenso en esta materia. Uno
descontaba que el peronismo lo iban a rechazar, cosa que ocurrió. Uno sabía que dentro de la UCR, bueno, los más alineados con el gobierno tal vez apoyaban Mendoza, Chaco, Corrientes, pero había muchos legisladores que no querían saber de nada, lo mismo con el PRO. Pero incluso, tanto en el Senado como en la Cámara Baja, en el bloque de la Libertad, o los respectivos bloques de la Libertad Avanza, hay resistencias. Ayer lo hizo público Patricia Bullrich, en una doble función, primero como legisladora, y segundo, claro, ella es jefa del bloque, habla con sus colegas y se da cuenta que esto no tiene en absoluto apoyo suficiente, hay dudas, hay preguntas. Falló el gobierno en generar este consenso. ¿Qué consecuencias tiene esto? Claro, hay muchos vivos en la política, ¿no? ¿Qué hacen algunos gobernadores, por ejemplo, los del norte? Tucumán, Cajamarca, Salta. Encuentran un gobierno debilitado, les dan el apoyo, total no cuesta nada, y reciben fondos. Pero fíjate cómo los errores políticos se pagan. En general, cuando perdés, pagás, ¿no? Como en el truco, como en las cartas. Y en política se paga con dinero público. Estos son los recursos de los contribuyentes, que son obras públicas que son necesarias, yo entiendo. Siempre hay prioridades que no están satisfechas. Hablamos permanentemente, por ejemplo, de la Ruta 33, pero hay miles de otras cosas que no se hacen por falta de recursos. Ahora, fíjate cómo estos errores del gobierno le permiten a gobernadores expresar verbalmente apoyo. En reuniones dicen sí, te acompaño, se llevan a sus provincias algo de plata, y en definitiva esto no avanza de todas formas, es que el gobierno pagó por algo que no va a conseguir. Pero la pregunta es, ¿y cómo se va a votar el año próximo? Lo peor que podés hacer antes de una elección es generar incertidumbre. Claro. Es lo peor. Porque justamente la tarea de los gobiernos en materia política, económica, debería ser, mejor dicho, limitar la incertidumbre. En materia, por ejemplo, financiera, el gobierno se niega a volver a los mercados. ¿Qué genera? Y más incertidumbre. Porque lo escuchábamos a Laza recién, ¿no? Para que el productor, fíjate, tenga crédito para aprovechar las oportunidades que tiene el sector carne en el mundo. Ese crédito, ¿quién se lo lleva hoy? El gobierno, para pagar la deuda. Claro. Toda la plata que se chupa, se llama en inglés crowding out. Hoy el Tesoro, para cumplir con las obligaciones, capital e intereses, es plata que no queda para el crédito y la producción. Es una sábana corta. Generás más incertidumbre. Y en política pasa lo mismo. El gobierno genera incertidumbre respecto de las reglas con las cuales los actores políticos van a tener que, por ejemplo, definir las candidaturas a los distintos espacios. Claro, el gobierno sabe quién es el candidato, es Milei. Ganará, perderá, no sabemos, pero es el candidato, no hay otro. La oposición no tiene la menor idea. Miren, yo no lo cuento, pero hay reuniones de todo tipo, de todos los colores, se tiran sobre la mesa los nombres más insólitos. Incluso los sectores relativamente afines ideológicamente al gobierno se preguntan si llega Milei. Porque ayer, fíjate, alguien decía, ¿quiénes lograron la reelección en la Argentina en los últimos tiempos? Menem en el 95, sí, y Cristina en el 2011. De la Rúa no llegó, Duhalde obviamente quedó en el camino, Kirchner decidió no competir, Macri compitió y perdió, Alberto Fernández se fue a la casa. Fíjate, Vero, solamente 2 presidentes, desde que tenemos reelección en adelante, pudieron reelegir. ¿Qué caracterizó el entorno en ambos casos? Una economía con baja inflación, siempre hay problemas económicos en Argentina, sí, pero había baja inflación y un boom del consumo. Claro. Bueno, la inflación va a estar bajando, seguramente, esperemos, hacia el año que viene, aún más. Boom del consumo no hay, y todos sabemos que no va a haber. Ni por asomo, claro, parcial. Lo contrario, digamos. Claro.
Entonces, ¿la tiene tan segura? Milei, bueno, el gobierno está convencido de que la economía va a ser lo que lo va a llevar a la reelección. La oposición piensa exactamente lo contrario. Y sectores afines ideológicamente, que están de acuerdo con el modelo, pero temen que Milei no llegue, se preguntan, ¿podemos tener un candidato, un muleto en boxes por las dudas que esto se quede en el camino? Y ahí, claro, no hay reglas claras para seleccionar el candidato. Con lo cual esto no solamente perjudica a Vero a la oposición, perjudica al propio establishment, que mira, habla con legisladores y si alguno dudaba, y al tercer llamado de alguien que después te puede poner plata en la campaña, o que tiene medios de comunicación, o que tiene espaldas para apoyarte en una eventual reelección, te convence, ¿no? Así que el gobierno lanzó esto con, me parece, una tarea política previa prácticamente nula. Todavía en la presidencia, en la Casa Rosada, creen que la palabra del presidente alcanza para generar una corriente de opinión. Esto no pasa nunca en política, nunca. Es importante, es necesario, pero no suficiente. Y encima hay incertidumbre generada por el propio gobierno y que, claro, termina como una especie de boomerang, reduciendo las chances de los propios legisladores de la Libertad Avanza de apoyar una iniciativa del Poder Ejecutivo. Así que esto se va diluyendo, difícilmente avance, ya están pensando en un plan B, claro, pero expone deficiencias en el diseño y la implementación de políticas que el gobierno larga sin haber hecho el trabajo previo, un poco irresponsablemente. Es el costo, Vero, y esto es muy importante, de la inexperiencia política. Ni el presidente, ni su hermana, ni muchos integrantes del Poder Ejecutivo tuvieron cargos relevantes previos. Se nota, mucho, sobre todo en estos casos. 7 de la mañana, 21 minutos, con la mirada aguda y el análisis y la firma de Sergio Berenstein. Pasó el cuadro de situación.